El saneamiento ambiental básico o salud ambiental es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes en salubridad ambiental. La historia del saneamiento básico ambiental hace parte del proceso de dominación de la naturaleza por parte de la sociedad. Las evidencias más tempranas de saneamiento en Harappa, Manejo, Daro y recientemente descubiertos vestigios antiguos de Raquíar, parte de la cultura del Valle Indio. Durante el Imperio Romano, la ingeniería sanitaria avanzó de gran medida con obras como los baños públicos, los termas, los acueductos, las evacuaciones de aguas residuales o la eliminación de desechos. Ciudades romanas y villas romanas como Pompeya y Herculano tenían elementos del sistema de saneamiento. El saneamiento ambiental básico o salud ambiental es el conjunto de... Pero hay constancia de otros servicios de saneamiento en la mayoría de Europa hasta la Alta Edad Media. Las condiciones insalubres y hacinamiento fueron generalizadas en toda Europa y Asia. Durante la Edad Media, lo que provocaba pandemias catastróficas como la peste de Justiniano en el año 541 y 542, y la muerte negra entre el año 1347 y 1351. El saneamiento básico en el mundo. El 68% de la población mundial, es decir, 5.000 millones de personas, utilizaba al menos un servicio público de saneamiento. 2.300 millones de personas siguen sin tener instalaciones de saneamiento básicas como inodoros o letrinas que no estén compartidas con otras familias. Gestión de residuos sólidos. Se llama a todo el proceso que engloba las actividades necesarias para hacerse cargo de un residuo. Residuo es aquel material que pierde su utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para el que fue producido. En otras palabras, el concepto de residuo se emplea como sinónimo de basura, es decir, son todos desechos de aquello que el hombre ha producido. La gestión de residuos comienza con la recogida de los mismos, su transporte hasta las instalaciones preparadas y su tratamiento intermedio o final. Este tratamiento puede ser el aprovechamiento del residuo o su eliminación. En los últimos años se ha incrementado el interés para que esta actividad genere el menor riesgo para la salud y el medio ambiente. Hay diversos tipos de residuos sólidos, como los que se generan en las ciudades, domésticos, residenciales, institucionales o comerciales, agrícolas o industriales, sectores productivos, industrias, polígonos industriales, sanitarios, etc. Los principales residuos son producidos por la actividad humana. Se considera como residuo peligroso aquel residuo industrial o comercial que, por sus características tóxicas o peligrosas, ha causado de una gran concentración de riesgo. Requieren un tratamiento específico y un control periódico de los efectos nocivos potenciales. Los residuos sólidos se dividen en orgánicos e inorgánicos. Los residuos orgánicos son aquellos que son biodegradables, por lo que tienen la característica de poder desintegrarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Los residuos orgánicos son aquellos residuos que no son degradantes o desdoblados naturalmente debido a que son desechos de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro tipo de proceso no natural. Estos residuos también se clasifican por su naturaleza física, seca o mojada, por los riesgos potenciales, peligrosos y no peligrosos, por su origen de generación, domiciliarios, comerciales, industriales, informáticos, de hospitales, entre otros. También se pueden clasificar por tipo, algo especialmente útil para la separación de residuos en origen, materia orgánica, restos procedentes de limpieza o separación de alimentos, junto a la comida que sobra y restos de las podas, papel y cartón, periódicos, revistas, publicidad y cajas de embalaje, plástico, botellas, bolsas, embalajes, vidrio, botellas, frascos diversos y vajillas rotas de cristal. La caneca roja se utiliza principalmente en hospitales para residuos de agujas, entre otros elementos. La caneca verde se utiliza
para restos ordinarios como restos de comida, entre otros. La gris para papel y cartón. Hola, muy buenas tardes. Hoy les hablaré sobre las actividades a desarrollar para el saneamiento básico, que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, alojamiento y disposición de las basuras. Quiere decir que hay que saber clasificar las basuras dependiendo, separar los envases y de la basura orgánica. Segundo, servicios sanitarios como baños, duchas, lavamanos, etc. Tercero, tenemos el control de plagas. Y cuarto, el suministro de agua potable. Aquí podemos ver que la siguiente normatividad es la que se basa en la gestión integral de residuos sólidos, que es el decreto 1713 del 2002, que está basada en la gestión de residuos sólidos. Aquí tenemos el manejo adecuado de los residuos sólidos. La elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocido como basura, y su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas ambientales y de la salud, los cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de producción y consumo. La basura no solo genera una desagradable imagen en los campos de las ciudades, sino que contamina el suelo, el agua, el aire, y su confinamiento ocupa grandes espacios, por lo que se ha convertido en un problema social y de salud pública. Aquí tenemos la clasificación de los residuos. Residuo sólido o desecho es cualquier objeto, material o sustancia, elemento sólido resultante del consumo o uso un bien en actividades domésticas, industriales o comerciales, institucionales de servicio que el generador abandona, rechaza o entrega. También tenemos los residuos sólidos aprovechables, que es cualquier material, objeto o sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, para que es susceptible de la incorporación a un proceso productivo, o sea que se puede reutilizar. También tenemos los residuos no aprovechables, que es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico o inorgánico, putrescible o no, conveniente para las actividades domésticas, industriales o comerciales e instituciones de servicio, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento. Aquí tenemos qué acciones podemos comprender en disminuir la generación de basura. Primero, ejercer nuestro derecho a decidir qué comprar y qué no, y preferir aquellos productos que sean amigables con el medio ambiente, para así tener un buen mejoramiento en nuestra salud. Adquirir el hábito de reciclaje de los desechos en nuestra rutina diaria para fomentar la separación de los residuos sólidos del lugar donde se generan y proporcionar la infraestructura mínima llevar a cabo la acción, ya que en la escuela o en la oficina o en el hogar. Porque es importante separar. Es importante separar los desechos orgánicos y todo tipo de basura para así mejor tener una preservación de nuestro medio ambiente. También disminuimos la cantidad de residuos que se envían al relleno sanitario. Evitamos despilfarrar los recursos naturales. Y así reducimos a la medida que se recicla el volumen de desechos y por consiguiente el de tóxicos y contaminantes. También podemos ahorrar energía y también disminuimos el índice de contaminación causado por los residuos sólidos. Esto quiere decir que es muy importante separar todo esto y tenerlo en cuenta para que nuestro planeta no siga contaminándose más y siga siempre adelante. Aquí tenemos la clasificación de las canecas para los desechos general, los orgánicos, los de vidrios, los plásticos, envases y metálicos, donde se echa el papel y desechos peligrosos. Esta es la clasificación para reciclar correctamente. Buenas tardes, mi nombre es Lorraine Gutiérrez y les vengo a hablar sobre los residuos líquidos.
Los residuos líquidos o aguas residuales se definen como la combinación de agua y residuos procedentes de residencias, instituciones públicas y establecimientos industriales, agropecuarios y comerciales. En otras palabras, son esas aguas de abasto cuya calidad se ha degradado por los diferentes usos que le damos. Estos residuos líquidos se clasifican en domésticos. Los domésticos son esas aguas generadas en asentamientos poblacionales, escuelas, instalaciones turísticas, edificios públicos y centros comerciales e instalaciones sanitarias de las industrias que se componen fundamentalmente de los desperdicios humanos. Las industriales, estas aguas resultantes de la actividad manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de los productos de la actividad agropecuaria. Las agropecuarias, estas aguas son generadas en las instalaciones agropecuarias, como son en los centros porcinos, vaquerías, granjas avícolas, producciones agrícolas. Las municipales, estas son aguas provenientes de residencias, edificios públicos, establecimientos comerciales, sistemas de drenaje pluvial y algunas industrias. Aquí tengo el manejo de residuos líquidos. El manejo de residuos líquidos, se define como el conjunto de operaciones y procesos físicos, químicos y biológicos a las que se someten las aguas residuales para la remoción de contaminantes seleccionados y el cumplimiento de parámetros de vertimiento o reuso. Se evita afectar patrones higiénicos, estéticos y económicos. El tratamiento que se le hace a las aguas residuales se clasifican de acuerdo con los diferentes criterios, que son dos, como son el tipo de proceso utilizado para la remoción de los contaminantes físicos, químicos y biológicos. El otro es con el grado de tratamiento necesario de acuerdo con los objetivos que se quieren alcanzar, que son el pretratamiento, tratamiento primario, el tratamiento secundario y el tratamiento terciario o avanzado. Bueno, según la resolución de 1618 del 2010, capítulo 1, dice disposiciones generales. En esta resolución tiene por objeto establecer las características físicas, químicas, microbiológicas con los valores aceptables que debe cumplir el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación. La frecuencia de control y vigilancia de la calidad del agua debe realizar el responsable y la autoridad sanitaria, así como el instrumento básico de la calidad de la misma. En el artículo 2 dice que el campo de aplicación, las disposiciones de la presente resolución se aplican a todas las piscinas y estructuras similares de uso colectivo, de propiedad privada y unidad habitacional ubicadas en el territorio nacional. En el artículo 3 tenemos algunas definiciones de la aplicación de la presente resolución que se adoptan de las piscinas y los estanques, que son análisis físicos, que son los análisis de diagnóstico realizados a una muestra de agua contenida en estanques de piscina y estructuras similares para evaluar las características físicas, químicas o las dos. El otro concepto es el análisis microbiológico, que son los análisis de diagnóstico realizados a una muestra de agua contenida en las piscinas y estructuras similares donde se evalúa la presencia o ausencia, tipo de cantidad y los microorganismos. Otro concepto es la frecuencia mínima, que es el periodo del tiempo que los responsables que se encargan de el tratamiento de las piscinas, que son las estructuras similares donde realizan los análisis, las características físicas, químicas y microbiológicas del agua contenida en los estanques y las piscinas. La fuente de abastecimiento, que es el recurso de agua utilizado en estanques de piscinas, estructuras similares, pero para su llenado inicial se repone las pérdidas por evaporación, salpicaduras, filtraciones, retrolavado, enjuague del filtro y aspiración del desagüe. Muy buenos días, mi nombre es Abraham Suárez. El tema que les vengo a hablar son las emisiones atmosféricas ambientales. Emisiones atmosféricas. La contaminación atmosférica es generada por la emisión, acumulación y mezclas de contaminantes en el aire
provenientes de fuentes naturales, ejemplo, volcanes y plantas, y fuentes antropogénicas, ejemplos industriales, servicios y vehículos. De acuerdo con la forma en que son liberados los contaminantes al aire, las fuentes de emisión se clasifican en fuentes fijas. Cuando las emisiones se pueden generar en un lugar determinado. Contaminación atmosférica. Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestia o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Contaminantes atmosféricos primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente en la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos, que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Principales tipos de contaminantes de aire. Contaminantes gaseosos. En ambientes exteriores e interiores, los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el monóxido de carbono. Es el producto de la combustión incompleta, en la que el carbono no encuentra suficiente oxígeno para formar el dióxido de carbono. Una mezcla rica en combustible aumenta considerablemente la presencia de este gas muy tóxico. Otro contaminante serían los hidrocarburos. Los hidrocarburos no quemados son moléculas de combustible parcialmente oxidadas. Estos gases se deben a que, por algún factor, se impide que la mezcla se queme correctamente dentro de las cámaras de combustión. Otro sería el metano. El metano es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. Esto es lo que ocurre en las ciénegas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra y que aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera. Efecto de los gases contaminantes en el clima. La contaminación del aire se produce por toda sustancia no deseada que llegue a la atmósfera. Esta sustancia puede ser en forma de gas, líquidos o sólidos. El efecto invernadero es el fenómeno que se produce cuando algunos gases retienen la energía que emite la Tierra tras haber sido calentada por la radiación solar. Eso quiere decir que varios componentes atmosféricos, tales como el vapor del agua, el dióxido de carbono, tienen frecuencias moleculares vibratorias en el rango espectral de la radiación emitida por la Tierra. Estos gases de efecto invernadero absorben y remiten la radiación en ondas largas, devolviéndola a la superficie terrestre, causando el aumento de temperatura y el fenómeno denominado efecto invernadero.